Antes de entrar en la cuestión, es importante que todos comprendamos cómo funciona el mercado energético español, que es un mercado muy complejo, es un mercado que ha ido cambiando durante muchísimo tiempo. Básicamente, se retribuye a todos los productores y oferentes de energía conforme al precio del último kilovatio que entra en la subasta que se produce, que es el kilovatio más caro. Es decir, todas las energías producidas con tecnologías más baratas reciben la remuneración de la más cara. Y esto, pese a que al señor Echenique, pese a tener estudios en ciencias físicas, parece que no comprende muy bien el mercado. Esto en su momento tenía muchísimo sentido. ¿Por qué? Porque era una forma de incentivar la eficiencia del sistema energético. Si conseguimos que todas las energías sean lo más barato posible para que traten de obtener el máximo beneficio, cada vez el sistema será más eficiente. Eso tenía su sentido, pero el sistema ha ido cambiando y es evidente que este sistema nos ha metido en una especie de ratonera de la cual es muy difícil salir. Un sistema que ha venido impuesto a España. Le ha venido impuesto por la Comisión Europea, por cierto. Esos mandarines a los que nadie ha elegido, a los que nadie ha votado y los que muchísimo menos nadie de aquí puede controlar. Esos son quienes nos han impuesto ese sistema. Y el Gobierno, en vez de defender a España, en vez de defender los intereses de los españoles, en definitiva, lo que hace es plegarse, ser sumisos ante estos mandarines. Y este sistema tiene otro aspecto positivo, que son la posibilidad de crear esos contratos a largo plazo. Como hay energías que obtienen una retribución muy por encima de lo que es el coste, pueden permitirse vender a largo plazo a precios más bajos de los que sería el precio de venta. Y estos contratos a largo plazo se van a ver rotos, básicamente, por este Real Decreto que ustedes quieren aprobar. Señor Baldoví, veo que no está aquí, la Comunidad de Regantes de Valencia, por ejemplo, se van a ver especialmente afectados. O sea, nuestros agricultores se van a ver afectados por este Real Decreto, se van a ver perjudicados. Y es importante que comprendamos que dentro de este mercado marginalista, esa última tecnología que entra, esa que fija el precio, a día de hoy es el gas. El gas, que representa aproximadamente un 13%, o sea, la energía eléctrica generada con gas representa aproximadamente un 13% de la energía que se consume en España, y es esta la que fija el precio. Esta que fija el precio, el más alto. Y preguntaremos, ¿por qué llega el gas a tener estos precios tan elevados? Es relativamente sencillo, porque el gas está internacionalmente en los precios más altos de su historia. Esto se produce por varios motivos. El gas que llega por gasoductos de España viene de Argelia y de Marruecos, países con los cuales mantenemos lamentablemente unas relaciones diplomáticas nefastas. Por su culpa, señora ministra, esto encarece el gas, esto encarece la energía de todos los españoles. Votantes socialistas, por favor, acudan a sus representantes a pedir explicaciones. ¿Por qué más está la energía eléctrica en estos precios tan elevados? Por los costes del CO2. Señora ministra, la energía producida con gas, una proporción altísima de su coste, viene derivado del coste del CO2. Ese CO2 que la Comisión Europea decide la Comisión cuánto CO2 puede emitir España. Y ustedes, señores del Gobierno, en lugar de asignar ese CO2 a quienes realmente necesitan producirlo, es decir, utilizarlo en sus insumos para la producción de energía, ustedes lo que hacen es sacarlo a subasta, sacarlo a una subasta surrealista en la cual todos los especuladores del mercado pueden optar a comprar CO2. Señora ministra, es que ustedes han construido, y ustedes, señores del PP, igual, porque han colaborado ustedes en la creación de esta ratonera que tiene atrapada España, ustedes han creado un sistema en el cual básicamente los especuladores son quienes determinan el precio del CO2 y quienes a su vez determinan el precio de la luz que acaban pagando los españoles. Y de nuevo, ustedes, en lugar de protestar en Europa, en lugar de decir España necesita más derechos de emisión o España necesita asignar los derechos de emisión o tenemos que facilitar el mecanismo para los derechos de emisión, no, señora ministra, ustedes son más climáticos que nadie, más de la religión climática, más dogmáticos que nadie. ¿Y quién paga esa factura? Los consumidores españoles de energía, que casualmente tienen una identidad absoluta con los obligados tributarios, porque todo el mundo en España está obligado por narices a consumir energía eléctrica. Y hablan ustedes, habla el señor Echenique, no, el oligopolio. Bueno, es evidente que las eléctricas no son ningunos angelitos. Desde luego, son tiburones que están metidos en esta pecera y que si pueden comerse al pez pequeño, se lo comen. Pero quien más beneficios está sacando de todo este sistema, de toda esta ratonera, es el Gobierno. Señora ministra, es que el Gobierno recauda en impuestos en el año 2020, recaudó el Gobierno unos 9.000 millones de euros en impuestos por el sistema eléctrico, mientras que las eléctricas obtuvieron un beneficio de unos 6.000 millones. Es que el Gobierno obtiene más beneficio que las eléctricas de todo esto. El Gobierno con sus impuestos, que ustedes de un plumazo podrían eliminar. Tenemos ya dos costes administrativos que usted, señora ministra, podría decidir eliminar, que son CO2 y impuestos. Y ustedes prefieren quedar cruzados de brazos. Y la cuestión ya, la situación concreta, ustedes lo que pretenden es quitarles el dinero
a aquellas, no quitarles, crear una nueva tasa, un nuevo concepto tributario, llámelo como quiera, que básicamente le va a cobrar a aquellas energías, a aquellos productores de energía que no consumen gas, la parte proporcional que habrían tenido que pagar si sí hubiesen consumido gas. Y entonces ustedes cobran impuestos, por un lado, cobran derechos de emisión de CO2 y ahora vienen y cobran a aquellos productores de energía que no consumen gas. Es que ustedes han cuadrado el círculo. El sadismo fiscal en el que ustedes están metidos es superlativo. Y viene usted y plantea esta norma en forma de Real Decreto Ley, como si hubiera una extraordinaria y urgente necesidad. Señora ministra, esto lo veíamos venir ya en enero. Con la tormenta Filomena llegamos a precios récord de la luz y del gas y usted se quedó cruzada de brazos. Le han recordado que la Ley de Cambio Climático les obliga a modificar el sistema eléctrico desde mayo, y ustedes siguen cruzados de brazos. Eso sí, bueno, sus compañeros del Partido Socialista ya están en la vicepresidencia de Iberdrola y así seguirán las puertas giratorias. Un exdiputado de la Junta de Andalucía de Podemos ya está metido en un consejo de administración de Navantia, etcétera, etcétera, etcétera. Porque al final los beneficiados aquí son los políticos, no los ciudadanos. Y eso es la inseguridad jurídica. Igual que el señor Rodríguez sentado en su escaño, este Real Decreto Ley colabora a la inseguridad jurídica de España y perjudica a todos los españoles, a todos, no solo a las eléctricas, sino sobre todo a los consumidores. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Figaredo.